Ok, entonces la clase anterior nos quedamos en los contadores. ¿Sí? Habíamos hecho el contador hexadecimal ascendente y descendente y estábamos haciendo el contador de decenas. Entonces vamos a hacer ahora el contador binario de centenas. El contador de decenas era el contador que iba de 0 a 9. Entonces este contador va a ir de 0 a 99. ¿Sí? Vamos a tener esta estructura del módulo. Sí, vamos a tener este, su diagrama de caja negra. Cuenta con tres puertos de entrada de un bit, igual que el contador de 0 a 9, que son el puerto de sincronía o la señal de sincronía, que es CLK, reset para borrar el contador y control. Adicionalmente, tenemos dos puertos de salida, que son U, que va a ser la salida de las unidades de 4 bits, y D, que es la salida de las decenas de 4 bits también. ¿Cómo funciona este? Pues vamos a tener dos contadores y vamos a tener el contador de unidades que avanza cada pulso de reloj y el contador de decenas que avanza cada 10 pulsos de reloj. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este sistema. Hacemos la carpeta y este contador de 0 a 99 lo voy a hacer jerárquico. Esta va a ser su estructura interna. Entonces, si se fijan, lo que tengo básicamente es dos contadores de 0 a 9 y ambos están conectados a los mismos puertos de entrada. ¿Sí? La señal de reset es la misma para los dos contadores, la señal de control es la misma para los dos contadores. Un contador está conectado a la salida de unidades, otro contador está conectado a la salida de decenas. Y hay un módulo de escala de la salida de las unidades a una señal que vamos a llamar reloj 2 y esa señal va a llegar a la señal de reloj del segundo contador. ¿Sí? Así es como vamos a escalar el segundo contador para que avance solo cada 10 unidades. Ahora, para hacer la primera implementación de este sistema o de este módulo, voy a omitir esta parte de la escala, nada más para estar seguro de que importe bien o implemente bien o instancie bien mis dos contadores. Entonces, cosa que necesito, pues el componente del contador. ¿Cómo lo añadíamos? Le damos aquí a los tres puntos. Me voy a mi carpeta del cont 9, cont 9b. Ahí está mi archivo. Y pues ya lo demás, ya se lo saben. Y pues empezamos. Voy a hacer, si se fijan aquí ya tengo, bueno, vamos a cambiar vista de archivos. Y ya tengo el contador a 9, entonces ya hago mi archivo de Verilog nuevo. Lo desacoplo, partes de un archivo de Verilog son el módulo y las asignaciones. En el módulo tenemos las señales
Y las señales pues se definen por tipo. Si son registros, por su tamaño y por su nombre. Y tenemos entradas, salidas, alambres y registros. Y en las asignaciones pues tenemos asignaciones de señales, asignaciones de componentes y asignaciones secuenciales. El módulo es este, entonces lo empiezo a escribir: módulo cont 99 y sus puertos. Esos puertos pues son CLK, RST, control, unidades y decenas. Y listo. Entradas se definen con input, no son registros, todas son de un bit, entonces pues nada más les doy nombre, que son CLK, RST y control. Salidas no van a ser registro porque van a estar conectadas a componentes. Señales que conectamos a componentes no pueden ser registros. Tamaño 4 bits de 3 a 0 para ambas. Y pues eso nos da unidades y decenas. Y voy a determinar un registro, ¿sí? Que mi registro pues va a ser la señal que tengo acá como escala, perdón, como CLK2. Esa la podría definir como alambre, pero lo que voy a hacer es asignarla dentro de un bloque always, entonces la voy a definir como un registro. Reg, el tamaño, que van a ser 4 bits, no, perdón, sin tamaño, porque nada más necesito un pulso, o sube o baja, y su nombre, que es LK2. Listo. Ahora voy a mandar llamar mis componentes, pero ahorita no voy a hacer la escala de la señal del reloj. Entonces los empiezo a llamar. ¿Cómo llamábamos componentes? Necesitamos el módulo. Necesitamos la etiqueta que le estoy dando y los puertos. Entonces, ¿qué módulo voy a mandar llamar? El que importe, que es el cont 9. ¿Qué etiqueta les voy a poner? Ahí están en el diagrama. Vamos a empezar con X0. ¿Y cuáles van a ser sus puertos? Pues acuérdense que para los componentes los puertos se escriben con punto, el nombre del puerto y entre paréntesis a donde está conectado. Entonces para el reloj, para el contador 9 tenemos punto CLK conectado a algo, punto RST conectado a algo, coma, punto control conectado a algo, coma, punto salida conectada a algo. Esta no lleva coma porque es el último puerto. Y listo. Terminamos. Bien, ahora ¿a dónde están conectadas estas señales? En X0, ¿a dónde está conectado CLK? CLK. A CLK, muy bien. ¿El reset a dónde está conectado? Reset. Al reset superior, muy bien. ¿Control a dónde está conectado?
Control. Al control superior. Muy bien. ¿Y la salida dónde está conectada? Out. X0. Au. Muy bien. Pues ahí ya tenemos X0 y me faltaría X1. Ahora, por el momento la señal de reloj de X1 la voy a dejar a la señal de reloj normal de entrada y voy a ver que los dos contadores avanzan al mismo tiempo. Ahora, después de eso, pues el reset a dónde va, a reset también. El control a dónde va, a control también. La salida a dónde se conecta en X1. D. A D. Y listo. Ahí está. Ahora se termina mi módulo y vamos a sintetizarlo a ver si no tengo errores sintácticos. Listo, no hay errores. Entonces ahora hacemos la simulación. Me traigo todos. Los importo como decimales de signo y los ordeno aquí. Porque el reset lo voy a poner acá. Unidades y decenas. Listo. Ahora el reloj, pues ya le vamos a dar la señal que le hemos estado dando recientemente, que es una oscilación de 10 nanosegundos. Pero se me olvidaba. Aquí el tiempo a lo mejor no me va a alcanzar para apreciar bien los cambios en las decenas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a incrementar el número de microsegundos de la simulación. Por defecto mi simulación dura nada más un microsegundo. Lo máximo a lo que lo puedo incrementar se van aquí en Edit, Set End Time y lo vamos a incrementar a su máximo que son 50 microsegundos. Listo. Vuelvo a definir el valor de CLK. Sí, un reloj de 10 nanos. Listo. Y ahora sí. Simulation Settings. Quito el no opt. Y ambos contadores deben de ir al unísono. Hacemos la simulación. Y pues ahí está. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, listo. Ambos contadores van al unísono, está bien. Se me olvidó poner la señal de reset, entonces la añado. Voy a poner un reset aquí al inicio. Listo. Y pues regresamos al diseño. Ahora ya vi que están bien instanciados, entonces ya nada más tenemos que arreglar la señal de reloj del segundo contador. ¿Cómo la vamos a arreglar? Pues yo puedo hacer asignaciones secuenciales. ¿Sí? Puedo hacer esto mediante una asignación secuencial. ¿Cómo quedaría? Permítanme un tantito. Bueno, esto de una vez. Secuenciales. Las secuenciales pues van a ir en un bloque always. Siempre que... ¿Y cuál es la señal
que determina cuándo se cambia de nivel reloj 2, o sea, cuál señal vigilamos o a cuál puerto vigilamos. ¿Quién me dice cuándo es tiempo de que el reloj 2 avance? O de que el contador 2 avance, perdón. ¿En quién me baso para eso? En la salida de X0. En la salida de X0, que es cuál puerto. U. Entonces vamos a monitorear la señal o el puerto U y con ese vamos a saber cuándo avanzar mi segundo reloj. Entonces siempre que hay un cambio en U, inicia mi always y termina mi always. ¿Y esto cómo va a quedar? Pues lo podemos dejar así. Si U está en 9, ¿qué va a pasar? O sea, 9 es el valor máximo al que puede llegar U. Si U está en 9, ¿qué vamos a hacer? Incrementar. Acuérdense que estamos controlando el reloj 2. ¿Sí? Es lo que quiero controlar para la escala. Reloj 2 es de un solo bit. Entonces, si ahorita vale 0 y lo incremento, se va a hacer 1. Si lo incremento otra vez, ¿cuánto se va a hacer? Si ya vale 1. Si a 1 le sumo 1, ¿cuánto da? En aritmético. 2. O sea, si es un solo bit, no va a Da dar 0, 2. da 0, perdón. Da 0. Entonces, aquí podemos hacerlo. Podemos hacer el incremento de 1. Lo que va a pasar es que mi bit pues va a estar togleando o invirtiendo su valor básicamente. Si a 0 le sumo 1, me da 1. Si a 1 le sumo 1, me da 0. Siempre y cuando el número sea de un solo bit o la señal sea de un solo bit. Se vale. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que lo incremente? Vamos a incrementarlo. Entonces digo que CLK2 va a recibir a CLK2 más 1. Listo. Y ya, vamos a dejarlo así. Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer la simulación. No se crean, ya tenemos la simulación. Vamos a hacer nada más la síntesis. Vamos a ver si no tengo errores sintácticos yo. Y listo. Vamos a ver ahora sí la simulación. Y... se me pasó a mí. Aquí es error mío. Ya estoy asignando valor a CLK2, pero no cambié acá CLK por CLK2. Listo. Y vuelvo a sintetizar.
Y vamos a ver. Regresamos a la simulación. Corro la simulación. Y ahí está. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, el segundo contador no está avanzando. ¿Por qué? Piénsenlo. Les doy 5 minutos. Y ahorita corrijo yo el código. No, es porque Ajá. ese LK2 tiene menor o ¿Tiene que, igual. tiene que, Tiene, perdón? es que tendría que ser solo CLK2 igual a CLK2 más uno, ¿no? Ujú. Ok. Mm-mm. ¿Cuál fue el error? Piénsenlo. 5 minutos. Ok. Vamos a ver la solución. Una respuesta que se les podría ocurrir es a lo mejor hacer esto. Pueden decir, bueno, voy a hacer que CLK2 sea 1 cuando U llegue a 9 y en todos los demás casos pues que sea 0. Y pues vamos a hacer una asignación bloqueante porque es lo correcto aquí. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema. Corro la simulación. Y este es un problema que les va a pasar muy seguido. Quedó la simulación. Bueno, quedó la síntesis. Vamos a hacer la simulación. Y parece que funciona a simple vista, pero si analizamos con cuidado vamos a ver que el cambio o la transición de las decenas se está haciendo no en el 9 sino en el 8. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, déjenme volver a correr la simulación. ¿Dónde está el problema? El problema es que como definimos o como definí ahorita el código, ¿sí? Yo estoy diciendo en 9 se va a hacer 1 y en todos los demás estados se va a hacer 0. Entonces va a venir mi señal de reloj y aquí en 9 va a pasar a 1 y en los demás valores va a estar en 0. Entonces va a estar en 0, se eleva aquí en 9 y luego vuelve a bajar en 0. ¿Sí? El problema con eso es que mi segundo reloj está condicionado a hacer la transición en el flanco de subida de la señal de reloj. Entonces por eso está haciendo la transición aquí en 9, porque en 9 cambia la señal de 0 a 1. Esto pues se puede arreglar de muchas maneras. ¿Cuáles son posibles formas de arreglar esto? Por ejemplo, pues puedo simplemente invertir la señal de reloj y decir es 0 en 9 y 1 en todos los demás estados. Corro la síntesis.
Corremos la simulación. Y aquí la transición ya está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que mi señal de reloj 2 vale 1 en todos estos instantes, aquí hasta terminar el 8. En 9 se hace 0, dura en 9 0 y luego en 0 vuelve a subir a 1. Entonces aquí se hace la transición y ahora sí está contando bien mi segundo contador. Listo. ¿Sí? Esa es una forma de corregir ese problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a ver si hay alguna forma de implementar esto. O sea, ahorita son secuenciales y dijimos que era mi bloque de escala. ¿Sí? Entonces, esta es mi escala secuencial. Vamos a ver si podemos implementarlo de manera no secuencial, o sea, de manera de controlando señales o de manera concurrente. Vámonos acá, bueno, voy a comentar este bloque. Vamos a ver si me sale. Comentamos este bloque. Y vamos a intentar hacer lo mismo que ese if, pero con una instrucción nueva. Esta instrucción es un poquito más complicada, aunque tiene la ventaja de que ocupa mucha menos área que un if, porque un if pues básicamente es un arreglo de multiplexores síncronos, pero lo que vamos a implementar ahorita pues es nada más usualmente se convierte en una compuerta de paso o en un multiplexor mucho más sencillo, ya al momento de sintetizar la hardware. La instrucción es una instrucción condicional que es básicamente un if que no necesita un always. ¿Cómo se implementa? Esa la vamos a implementar mediante el operador de interrogación. ¿Sí? Vamos a implementarla mediante el operador de interrogación. Le voy a poner aquí if no secuencial. No necesita always. Y ese cómo se implementa. Vamos a implementarlo con el signo de interrogación. Bueno, más bien, vamos a implementarlo con una condición, el signo de interrogación, y luego acción 1, dos puntos, acción 2. ¿Sí? O lo que es lo mismo, déjenme poner mejor como asignación 1, asignación 2. ¿Sí? Asignación 1, asignación 2. Bien, ahora vamos a ver si no meto la pata con este tipo de asignaciones. Bien. Y pues obviamente como es una asignación de señales, pues lleva el assign. Entonces vamos a empezar. Assign. Y luego, ¿cuál es la condición? ¿Sí? Pues esta misma de acá. Vamos a poner esto mismo en un operador de interrogación. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues nos vamos a robar esto de aquí. Mi condición es que U sea igual a 9. A 9. ¿Se cumple eso? Si se cumple, CLK2 es igual a 0. Si no se cumple, entonces CLK2 es igual a 1. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si no tengo errores sintácticos. Tengo errores
sintácticos. A ver, déjenme ver si es esto. Si no, voy a tener que revisar la sintaxis en el manual y se los voy a quedar a deber. Sí, está bien, profe. Sí. No me está reconociendo el igual. Sí, no me está reconociendo el igual. Vamos a ver si es por los paréntesis. El problema es que esta asignación cambia de sintetizador a sintetizador, entonces por eso también casi no se usa. Déjenme ver si son los paréntesis. No, tampoco va a funcionar. Mismo problema. Vamos a ver si es porque no... creo que sí. Ya. Creo que lo que no está reconociendo es el decimal, el código decimal. Vamos a ponerlo explícito. Entonces, en 4 bits. 4 bits binarios, 9 es 1, 0, 0, 1. Listo. Vamos a ver si era eso. No. Entonces se los voy a tener que quedar a deber. Sí, profe, está bien. A ver. Vamos a ver si la sintaxis es diferente. Asignar a CLK2 igual a. Y voy a poner la condición. Asignale 0, si no, asignale 1. Vamos a ver. Ya. Bueno, la sintaxis sí está correcta, pero aquí el problema es déjenme ver, último intento. Me está diciendo que no puede, y sí, es entendible, no puede hacer la asignación, no puede leer porque no es un registro. Y vamos a ver si es porque estoy declarando clock 2 como registro. Entonces vamos a comentar esta línea y vamos a declarar clock 2 como alambre. Wire CLK2. Sí, porque se me olvidó a mí eso. El registro es para asignaciones en bloques always. Aquí no tengo forma de asignar registros. Vamos a ver si es porque lo estaba declarando como wire.
Sí, era eso. Ahora vamos a ver si funciona. Corremos la simulación. Y pues ahí está, mismo funcionamiento. Ahora déjenme regresar acá al código y ya poner bien esto, porque hice muchos cambios. ¿Sí? If no secuencial. No necesita always. Solo se pueden asignar alambres. Entonces es assign. Señal que va a recibir el valor igual a condición que se va a evaluar. Se cumple. Y si se cumple, pues hacemos la asignación 1 o el valor 1 es el que se asigna. Valor 1 es el que se asigna. Y si no, valor 2 es el que se asigna. Y listo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, mira, asígnale al alambre, importante, al alambre CLK2 el siguiente valor. Alambre CLK2 va a ser igual a, y aquí hacemos la condición. U es 9, por eso la interrogación, U es 9. Y ya, si sí es 9, pues asignale un 0. Si no es 9, asignale un 1. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces ahí está. ¿Cómo podemos hacer asignaciones condicionales en un bloque no secuencial? ¿Sí? En un bloque que no sea always. Y listo. De nuevo, precisamente por lo... A mí se me olvidó la sintaxis de este ahorita, les pido una disculpa. Pero precisamente por el detalle de la sintaxis que puede ser un poco confusa, se suelen utilizar bloques always. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este? Que como este utiliza alambres para asignar los valores, aquí en lugar de definir CLK2 como registro, lo definimos como alambres, ocupan menos área estas instrucciones, ¿sí? Ocupan menos área. Y en ciertos tipos de diseños, estas asignaciones pueden ser más rápidas. ¿Por qué? Porque un registro pues tiene que guardar el valor de la señal en algún lado y luego pasar ese valor a su destino. En cambio, este como es un alambre, se hace la asignación directamente sobre la línea de conexión o la línea de transmisión y se transmite el dato. ¿Sí? Ahí está. Bien, son las dos variantes. Ahora vamos a continuar. Ahí está entonces el reloj de 0 a 99, el contador 99. Ustedes de tarea van a hacerme dos contadores. Van a encontrar la forma de modificar uno de los contadores, ya sea aquí en el nivel superior, o pueden hacer un contador nuevo que se llame cont 5. El objetivo es que quiero ver ahora un contador a 59, o sea, un contador que llegue de 0 a 59 y se reinicie en lugar de llegar de 0 a 69 a 99. ¿Se entiende eso? De 0 a 59. Sí, Bien. Esa va a ser su tarea. Ahora, vamos a continuar. Ya que vimos contadores, vamos a ver ahora máquinas de estados. Las máquinas de estados
son en Verilog en realidad solo contadores un poquito avanzados. ¿Sí? En realidad no son nada del otro mundo. Ahora, ustedes ya vieron en la materia de seminario de embebidos o seminario de reconfigurables máquinas de estados. Hay básicamente dos tipos de máquinas de estados. ¿Cuáles son esas máquinas de estados, esos tipos? Síncronas. Síncronas y asíncronas. ¿Cómo? Síncronas y asíncronas. No. Las máquinas de estado son máquinas de Mealy y máquinas de Moore. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esas dos máquinas? Pues también se lo llevan de tarea para que lo averigüen. Depende de cómo se comportan las máquinas, ¿sí? Depende de sus salidas según sus estados y estados anteriores, pero ustedes investiguenlo. Vamos a hacer entonces unas máquinas de estados muy sencillas, ¿sí? Vamos a hacer primero un control de semáforo. Vamos a escribirlo usando Verilog HDL y pues vamos a empezar. Mi control de semáforo va a tener este módulo. Sí, este es mi módulo. Vamos a tener dos entradas, es muy sencillo. Vamos a tener nada más una entrada de reloj, una entrada de reset. Y voy a tener las salidas que vamos a suponer que conectamos a las luces del semáforo, que son rojo, amarillo y verde. Entonces tengo dos entradas, tres salidas, todas de un solo bit. Vamos a empezar a hacer este sistema. Y a esta pues la voy a llamar semáforo. Listo. Entonces, pues vamos a hacer el archivo de Verilog. Los acoplo y empezamos otra vez. Vamos a tener pues el módulo, las asignaciones. En el módulo pues tenemos las señales que se clasifican por tipo, si son registros, su tamaño y su nombre. Las asignaciones que pueden ser asignaciones de señales, asignaciones de componentes y asignaciones secuenciales. Entonces módulo y tengo mi semáforo. ¿Y cuáles son los puertos de mi semáforo? Pues son CLK, RST, rojo, amarillo y verde. Listo. Y pues vamos a definir entradas y salidas. Entradas, input, no son registros, no tienen tamaño porque son de un solo bit y son CLK y reset. Listo. Y tenemos salidas, que son output. Y como las voy a asignar en un bloque always, una vez las convierto en registros, son de un solo bit, entonces rojo, amarillo y verde. Listo.
alambres, registros, pero por el momento no tengo ninguno de esos. Y vamos entonces a hacer las asignaciones secuenciales. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo declaramos una máquina de estados? Para declarar una máquina de estados, pues necesito varias cosas. Primero, saber cuántos estados tiene. Un semáforo, ¿cuántos estados tiene de funcionamiento? ¿Cuáles son sus 3 estados de operación? Es amarillo, rojo y verde. 3 estados. Pero no les vamos a poner amarillo, rojo y verde porque esos son los nombres de las salidas. Entonces no podemos declarar esos nombres porque sería confuso. Escojan otros nombres para los estados. Uno, 2 y 3. Ok. Entonces, 1, 2 y 3 también puede ser, pero no son estados descriptivos. Tienen que empezar a tratar con higiene su código. ¿Sí? Variable 1 o estado 1 o señal 1 no son nombres descriptivos y les van a dificultar a ustedes la depuración de su código en el futuro y a otras personas el entendimiento de su código. Entonces, escojan nombres más descriptivos para los estados del semáforo. Como avance, precaución y detente. Ujú. Esos pueden ser nombres, esos son nombres más descriptivos. ¿Sí? Entonces ya tenemos los estados, son 3. Ya me están dando propuestas de nombres. Entonces, ahora lo que seguiría es definir cómo están las salidas en cada uno de esos estados. Los estados pues yo ya los tenía predefinidos, pero es más o menos lo mismo que ustedes me mencionan ahorita. Y los estados que yo había definido son alto, siga y preventivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos los 3 estados, que son alto, siga y preventivo. Así los voy a llamar. Definimos los estados de las salidas en cada estado. Por ejemplo, en alto, la luz roja va a estar encendida y las otras 2 apagadas. En siga, la luz verde está encendida, las otras 2 apagadas. Y en preventivo, la luz amarilla está encendida y las otras 2 apagadas. Ya tenemos ¿cuántos estados? 3. Ya tenemos los estados con nombres y ya tenemos las salidas definidas en cada estado. Lo que sigue pues es definir las transiciones entre los estados. Y yo digo que de alto mi máquina pasa a siga, de siga pasa a preventivo y de preventivo pasa a alto otra vez. Los semáforos pues están en este ciclo eterno. Listo. ¿Qué me falta? Definir un estado por defecto. Por ejemplo, en el caso del contador, cuando yo borraba el contador o lo reseteaba, se iba al estado por defecto y ese estado por defecto pues es 0. El contador va a empezar a trabajar desde 0. En las máquinas de estados aplica lo mismo. Tengo yo que definir uno de los estados como estado por defecto. Y yo digo que el estado por defecto pues va a ser alto. ¿Sí? Entonces en su diagrama de estados tiene que indicar el estado por defecto de alguna forma, con algún color diferente, algún tipo de línea. Yo lo indiqué aquí con un doble círculo, si se fijan. Entonces listo, mi diagrama de estados está completo. Para las máquinas de estados me van a entregar diagramas de estados. ¿Sí? Esas no llevan diagrama de flujo ni diagrama de bloques. Necesito diagrama de estados. Así se diseña un diagrama de estados. Y pues vamos a empezar. Ahora, registros. Aquí en los registros vamos a declarar la máquina de estados. Habíamos dicho que las máquinas de estados en Verilog, en realidad no me gusta mucho trabajar Verilog para máquinas de estados por esto. En realidad no son máquinas de estados, son solamente contadores. Eso significa que necesito definir un registro que va a funcionar como ese contador. Entonces lo llamo reg, que es registro, y el tamaño. ¿Cuántos estados tiene mi máquina de estados? Díganme. 3. 3. Entonces, ¿cuántos bits necesitaría para poder contar al menos hasta 3? 2. 2 bits. Entonces, ese es el tamaño que le vamos a dar al registro. ¿Sí? 2 bits. Y le voy a poner un nombre, pues vamos a ponerle máquina, porque es mi máquina de estados. Listo. Ya que definimos el contador que va a llevar esos estados, vamos a definir algo nuevo que son parámetros. Y los parámetros
se definen con el nombre parameter y los valores, ¿sí? Parameter y los valores. Bueno, los espero tantito para que copien esto, porque sí necesito que pongan atención ahorita con los parámetros. Bien, continuamos. Ahora, parámetros, ¿para qué me va a servir? Parámetros me sirve para crear variables, para crear etiquetas, para crear constantes. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es crear variables o etiquetas para los estados. Habíamos dicho que en la máquina de estados, pues, no es otra cosa más que un contador. Entonces, vamos a darle valores a los estados del contador o nombres a esos estados. Y empezamos por el estado inicial, que dijimos que el estado inicial, pues, iba a ser alto. Entonces yo digo, mira, para la máquina, alto es el valor 0, ¿sí? Para mi máquina de estados o para mi contador. Siga es el valor 1, ahí, coma. Y preventivo es el valor 2. Con 2 bits puedo contar hasta 3, pero solo necesito esos estados, entonces solo defino esos estados. Vamos ahora a hacer el control de mi máquina. Y para las máquinas de estados podemos hacer todo en un solo bloque always, pero yo prefiero dividir el control en dos partes, que serían el control de transiciones y el control de salidas. El control de transiciones se define a controlar cómo se hacen los saltos entre los estados de la máquina. Entonces vamos a hacer aquí un bloque always. Le decimos siempre que. ¿Y cuál es la señal que controla mi máquina de estados? De mis señales disponibles. ¿Cuál es la señal que le da sincronía al sistema? ¿Máquina? No. Señal. CLK. El reloj. Muy bien. Entonces va a ser igual que los contadores que ya hicimos, que es en el flanco de subida del reloj. Inicia y termina.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que hacíamos con los contadores. Tenemos un reset, entonces primero reviso el reset. Sí, hay una señal de reset. Entonces, cuando era el contador normal, mandábamos el valor de la salida del registro a cero. Aquí, ¿quién es el contador? ¿Cómo se llama mi contador? ¿Cuál es mi registro que lleva el valor del conteo? O mi máquina de estados, entre comillas. R. Máquina. La máquina es el contador. Entonces, si hay un reset, la máquina podría ponerle que recibe un cero, pero ya sabemos que el cero pues es alto. ¿Sí? La máquina se va a ir a estado de alto. Si no hay un reset, pues uso un case para controlar los estados de la máquina. Y digo, la máquina va a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son sus posibles estados? Alto. Cuando la máquina está en estado de alto, ¿a cuál estado salta? ¿Cuál es el siguiente estado? Aquí nada más vamos a controlar las transiciones. Así, entonces, cuando la máquina está en estado de alto, pues la máquina pasa al estado de siga. Listo. Luego, en el estado de siga, ¿a dónde salta la máquina? Preventivo. A preventivo. Y en el estado preventivo, ¿a cuál estado salta la máquina? Alto. Alto. Entonces, listo. Se acabó el case. Y se acabó mi bloque always. Ahora este es nada más para el control de transiciones. Vamos al control de salidas. Hago otro bloque always. Y aquí que voy a revisar, aquí nada más controlo las salidas. ¿Las salidas de quién dependen? ¿De cuál señal o de cuál registro o de qué? ¿De quién dependen las salidas? Bueno, las salidas dependen de la máquina de estados. Entonces, van a depender de mi máquina. Y iniciamos y terminamos. Y de una vez termino el módulo porque si no se me va a olvidar. El módulo. Listo. Bien. Entonces la máquina. ¿Qué hago aquí? Pues el control más fácil es mediante otro case. Según sea el caso del valor de la máquina, vamos a ver los posibles estados. Y tenemos otra vez alto. Empezamos con alto. Y como voy a hacer 3 asignaciones, pues ahora vamos a necesitar de begin y end. Voy a tener un begin y un end para el estado de alto. Entonces defino las salidas. Mis salidas son que rojo va a recibir algo, amarillo va a recibir algo y verde va a recibir algo. En el estado de alto, ¿cómo está la luz roja? Profe, ¿Qué pasó? en el case pasado no le puso el begin. No, no lleva. Las asignaciones eran Ok. una sola asignación por caso. Va. Ujú. Entonces, en el estado de alto, ¿cómo está la luz roja? En 1. Encendido, bien. En 1. ¿El amarillo cómo está? 0. ¿Y el verde?
0. Bien. Entonces, pues copio esto para el siguiente estado. Y pues el siguiente estado es el estado de siga. En el estado de siga, ¿cómo están las luces? Verde en 1 y lo demás en 0. Ujú. Entonces, verde en 1 y lo demás en 0. Bien. Y pues sigue el estado preventivo. En preventivo, ¿cómo están las luces? Amarillo 1, rojo y verde 0. Bien. Y listo. Ya definí mis salidas. Se acaba mi case. Y pues vamos a ver. Vamos a ver si no tengo errores sintácticos. Listo. Y pues vamos a hacer la simulación. Me traigo todo. Ok, ok. Y los ordenamos porque aquí están desordenados. Entonces sería reloj, reset. Y como los definí acá es, bueno, rojo, verde y amarillo. Voy a dejar el amarillo hasta el final. Listo. Y mismo de siempre, al reloj le vamos a dar. Voy a incrementar el tiempo de simulación porque ahorita van a ver por qué. Edit, set en time. Y lo vamos a mandar con 2 microsegundos tenemos. Entonces reloj, le doy un reloj de 10 nanos, perfecto. Reloj de 10 nanos, perfecto. Ahí está. Y vamos a resetear al inicio, como siempre. Y ya. Simulation, settings, quitamos el novopt. Guardamos. Y listo. Vamos a hacer la simulación. Sí, quiero guardarla, no le cambio el nombre. Y pues ahí está. Rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Listo. Está funcionando mi reloj. Perdón, mi semáforo. Ahora, el detalle pues es que un semáforo no funciona así. O sea, un semáforo no salta cada segundo a cada estado. Lo que hace un semáforo es que se espera entre estados para avanzar. Entonces vamos a modificar el semáforo. Yo aquí puse unos tiempos más o menos random para los estados. Entonces dije que alto va a durar 30 segundos. Entonces tenemos que definir un contador nuevo. ¿Sí? Aquí en registros vamos a añadir un contador nuevo. Reg. Necesito el estado de alto, yo digo que va a durar 30 segundos. El estado de siga va a durar 60 segundos, o sea, de 0 a 59. Y el preventivo 5 segundos de 0 a 4. ¿Cuántos bits necesito para poder contar hasta 59 al menos?
Para poder contar hasta 59 al menos, necesito 6 bits. O sea, de 5 a 0. Y este lo voy a llamar contador. Listo. Ahora, estoy añadiendo un registro nuevo. Siempre que añada registros, debo asegurarme de que los borro cuando haga un reset. Entonces, eso significa que aquí en el reset ya vamos a tener varias asignaciones. Por lo tanto, va a tener su begin, el if, y va a tener su end. Y aquí ya hago dos asignaciones. Digo, mira, si hay un reset, bórrame el estado de la máquina y bórrame también o reiníciame el contador. Entonces, contador va a recibir 0. Listo. Ahora, ¿qué voy a modificar? Pues voy a modificar las transiciones aquí arriba. ¿Sí? Mis transiciones antes eran automáticas, cada segundo. Ahora mis transiciones son condicionales. Yo digo que de alto la máquina pasa a siga solo si el contador ya llegó a 29. ¿Eso qué significa? Que esta asignación ya no es directa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Sí, así es, un if. Y voy a revisar el estado del contador. Entonces digo, mira, si el contador ya llegó a 29 en el estado de alto, entonces sí, la máquina se va a siga. Pero si no, ¿qué va a pasar? Inicio mi código y como siempre reinicio o aplico un reset al inicio. Si aplico un reset al inicio significa que mi contador está en valor 0. Entonces, pregunta, ¿0 es 29? No. Entonces esta asignación no se va a hacer. ¿Qué hago? Si 0 no es 29, pues lo que voy a hacer es avanzar el contador otro número. Contador va a recibir al contador más 1. Listo. Y ya. ¿Sí? Entonces, siguiente ciclo de reloj. Contador ahora vale 1. 1 es 29, no. Entonces no se ejecuta este, se viene acá. 2. Contador es 2. 2 es 29, no. Y así va a estar hasta que lleguemos a 29. Ahora, importante. Cuando ya sea 29, mi máquina va a brincar al siguiente estado, que es el de siga, pero también reinició el contador. Si no, del estado de alto al estado de siga voy a mandar el contador ya en 29. Eso lo que va a ocasionar pues es que el siguiente estado empiece de 29, 30, 31 y no va a contar hasta 60, va a contar nada más 30, perdón, 20 porque ya iba en 30. Entonces aquí nos aseguramos de mandar, vamos a poner un begin, de mandar el contador reseteado al siguiente estado. End, y aquí digo que contador recibe un 0. Y ya. Entonces, esto me sirve. Esto me sirve. Lo mismo para siga. En siga, ¿hasta qué valor vamos a revisar que haya llegado el contador? ¿Cuánto debe durar el siga? 59. 59, muy bien. Y si ya está en 59, ¿la máquina dónde brinca? ¿A cuál estado? De siga. Desde siga. Preventivo. A preventivo, muy bien. Igual mandamos el contador borrado a preventivo y terminamos. Y en preventivo, ¿cuántos segundos nos esperamos? ¿Cuántos segundos hay que esperar en preventivo? 4. 4 segundos. O sea, 5 en realidad, porque es desde el 0 hasta el 4. ¿Y la máquina a cuál estado brinca desde preventivo? Alto. Alto, muy bien. Listo, y ya. Vamos a ver si de veras quedó bien. A ver si no tengo errores.
Pero listo, este es el cambio que vamos a hacer. Listo, no hay errores. Entonces revisamos la simulación y ahora deberían durar bastante tiempo las transiciones, o los estados más bien. Y ahí está. Rojo dura 30 segundos, verde dura 60 segundos y amarillo dura 5 segundos. Listo. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿preguntas, dudas o comentarios hasta el momento? No, profe, todo bien. Bien. Si no hay preguntas, dudas ni comentarios, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y de tarea, pues ya llevan su contador a 59. Y también de tarea, pues modifiquen los tiempos de los semáforos, ¿sí? De este semáforo. Hagan su propia versión, intenten modificar los tiempos. Si no queda nada pendiente, ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles. Pasen buena mañana.